Bienvenidos una vez más, guerreros del mercado, a Satoshi Mania Crypto, el único rincón del ecosistema donde se defiende la descentralización, y cada día. Una batalla por entender la verdad detrás del ruido. Bitcoin ha vuelto a jugar al ajedrez con nuestra paciencia. Pero ojo, porque detrás de ese retroceso hay acumulación ninja, institucional y estratégica, por lo tanto vayamos al lío. El ascenso de CoinShares, conquista silenciosa en la fortaleza Mica, estaba escondido a plena vista, pero pocos entendieron su verdadero alcance. Mientras muchos miraban hacia la SEC o las amenazas del FMI, CoinShares activaba su estrategia ninja en territorio europeo. Entonces la firma acaba de recibir la licencia Mica en Francia, y eso, hermano, no es solo un papel con sellos oficiales. Es un pase directo para liderar la expansión institucional del ecosistema cripto en Europa. Y aquí está la parte que casi nadie está mencionando, por lo cual esta licencia no solo le da legitimidad, le da acceso anticipado a un campo de batalla recién regulado, donde los contratos inteligentes, los fondos tokenizados y la infraestructura DeFi institucional están comenzando a sembrarse. Con muy pocos jugadores en escena. Además me di cuenta de algo extremadamente interesante. Esto marca un nuevo frente en la guerra regulatoria, y CoinShares está posicionándose como la primera infantería legal en pisar el terreno Mica. ¿Quién está al mando de esa avanzadilla? Las mismas manos que financiaron estrategias silenciosas desde 2013. Así que esto transforma nuestras expectativas porque ya no se trata solo de sobrevivir a las regulaciones. Además ahora, las criptoempresas están usándolas como herramientas de dominación institucional, y aquí va el golpe final. Mientras el retail aún debate si comprar o vender BTC, los verdaderos jugadores ya están ocupando el espacio legal que dictará las reglas del juego en 2026. La invasión desde dentro. Goldman Sachs y BNY se arman con tokens. Esto es una de las jugadas más audaces que vas a escuchar. Atiende a este bombazo. Así que en silencio, sin ruido de bombos ni tweets grandilocuentes, dos de los bancos más poderosos del planeta han hecho su movimiento más cripto hasta ahora. Entonces Goldman Sachs y BNY Mellon acaban de lanzar fondos del mercado monetario. Completamente tokenizados. Sí, escuchaste bien, las mismas instituciones que hace años atacaban a las criptomonedas, hoy están rediseñando sus propios productos financieros usando blockchain. Esto tiene tela de la buena. Escucha, esto es muy bestia. Entonces los fondos del mercado monetario representan más de 6 billones de dólares en liquidez tradicional. Por lo cual, lo que están haciendo ahora es llevar esa liquidez directamente al campo cripto, construyendo su propio puente hacia la DeFi, pero controlado, regulado, auditado. Esto parece una táctica. Tokenización de poder no es adopción. Es conquista. Y aquí viene el verdadero giro narrativo. Mientras tanto los usuarios retail celebraban cada nuevo listado de meme coins, los titanes del TradFi estaban rehaciendo las bases del sistema financiero. Ladrillo por ladrillo, pero con contratos inteligentes. Este es el tipo de guerra silenciosa que no se libra con tweets ni velas verdes, además se libra en salas privadas, con estructuras jurídicas, y ahora, con tokens que representan activos billonarios. ¿Y por qué deberías preocuparte? Porque cuando el enemigo empieza a usar tu lenguaje, es porque ya está planeando escribir su propia versión del final de la historia. Bitwise, el aplauso fantasma de la SEC. Por lo cual, yo no entendía qué estaba pasando, hasta que vi el patrón en movimiento. La SEC aprobó el ETF de Bitwise y al minuto siguiente lo pausó. Sí, como si le hubieran dado a la comunidad cripto una copa de champán, solo para retirarla antes del brindis. Además, esto puede parecer solo otra jugada burocrática, pero es en realidad un mensaje envuelto en legalismos. Un mensaje que dice: nosotros decidimos cuándo, cómo y cuánto avanza este mercado. Y si te emocionas demasiado, podemos parar todo con un simple comunicado. Pero fíjate en esto, este tipo de maniobra psicológica genera más efecto que un rechazo frontal. Porque siembra la duda, erosiona la confianza, y mantiene al ecosistema entero en vilo. Mientras ellos ajustan su narrativa institucional.
Entonces lo aprueban para que parezca progreso, lo congelan para mantener el control, ¿qué te parece?, de Alucine. Y el juego continúa. ¿Y qué hacen las ballenas mientras tanto? Exactamente, acumulan en silencio, en medio del ruido y la incertidumbre. Stargate, Musk y el asalto tecnológico del siglo. Mientras investigaba este movimiento, descubrí un patrón inquietante. OpenAI y Oracle acaban de ampliar un gasto de $500.000 millones en su infraestructura de IA, llamada Stargate. Por lo cual, justo cuando todos miraban hacia Silicon Valley, Elon Musk lanza su plan alternativo con xAI. Esto no es solo una carrera por construir mejores inteligencias artificiales, es una batalla por el relato global, los datos y el control de la próxima generación de soberanía digital. Por lo tanto, eso transforma por completo el tablero donde jugamos los que creemos en la descentralización. Además, porque si el futuro del dinero, de la identidad, del trabajo, va a pasar por inteligencias artificiales, entonces quien controle esa IA tendrá la llave del nuevo orden tecnofinanciero. Stargate, xAI, Sam Altman, Musk. Todos están escribiendo el código que decidirá qué narrativas sobreviven, y aquí es donde entra el criptoespacio. Porque Bitcoin, Ethereum y los protocolos descentralizados no son solo tecnología. Son nuestra única defensa narrativa. Desde los despachos de París hasta los servidores de Stargate, la batalla no es por el precio. Es por la historia que prevalecerá. Y ahora las monedas del momento, el ojo de la tormenta cripto. Bitcoin, BTC, $118.023 estadounidenses. Soporte clave $117.500 estadounidenses. La consolidación ha sido firme toda la mañana, manteniéndose por encima de ese nivel crítico. Resistencia inmediata $120.250 estadounidenses. Si se rompe, podríamos ver un ascenso fast y furious hacia los $122.000 estadounidenses. Riesgo. Si pierde el soporte, baja rápida a $115.000 estadounidenses o incluso $112.500 estadounidenses. Narrativa. Esta consolidación puede ser una acumulación estratégica institucional, o el preludio de una caída breve, trampa de osos. Fíjate en este movimiento, podría ser justo lo que está gestando un nuevo impulso, si no se convierte en zona de pánico. Ethereum, ETH, $3.611 estadounidenses. Se sostiene en 3,595 a 3,600 USD, con una línea firme de demanda justo al límite. La barrera crítica está entre $3.757 estadounidenses y $3.800 estadounidenses. Superarla activará un posible rally directo a $3.904.000 estadounidenses. Retroceso hacia $3.500 estadounidenses puede ser una pausa necesaria o señal de corrección deeper. Esto puede parecer confuso, pero en realidad es un simple ajuste para preparar el gran salto. XRP $3 estadounidenses con 30 centavos. Mostrando debilidad tras un pico reciente en $3 estadounidenses con 57 centavos, pero aguantando sobre los 3,25 $3 estadounidenses con 30 centavos. Ballenas vigilan este soporte con lupa. Una noticia legal, sentencia o alianza institucional podría romperlo. En cualquier dirección. Mientras muchos no ven nada, yo detecté una tensión peligrosa justo en ese nivel. Solana, Sol, $192 estadounidenses. Después de rebotar en $191.193 estadounidenses, la red muestra volumen creciente. La clave está en romper los $205.207 estadounidenses para encender un rally limpio hacia $220 estadounidenses. Sin ese impulso, podría volver a $180 estadounidenses como corrección técnica. Aquí hay 3 pasos que Solana está siguiendo para recargar su siguiente explosión. Dogecoin, DOGE, 247 centavos, manteniéndose resistente por encima de su soporte en 242 centavos. Zona de resistencia entre 0,269-273 centavos,
Romperla sería gatillar nuevos movimientos hacia 30 centavos. Si retrocede, se dirige directo a 0,235-238 centavos. Esto no necesita lógica, solo momento, y en Dogecoin, ese momento puede estallar en cualquier instante. Geopolítica cripto, el ajedrez silencioso que está reescribiendo el sistema. Esta semana, mientras los medios hablaban de ETFs y memecoins, algo mucho más profundo sucedía detrás del telón global. El FMI intensificó sus exigencias sobre países en desarrollo para que adopten marcos restrictivos de regulación cripto. El Gafi lanzó un nuevo borrador de normas anti-anonimato financiero. Y en paralelo, Bután y otros países asiáticos están acelerando alianzas directas con criptoempresas para escapar del sistema SWIFT. Esto no lo verás en los titulares, pero está sucediendo mientras tú duermes. Ya lo vimos en nuestro vídeo sobre la caída estratégica del sistema bancario 2.0 y en el informe sobre la resistencia de las CBDCs en América Latina. Todo esto conecta con un patrón que se repite cada vez que un país intenta usar Bitcoin o stablecoins para blindar su soberanía monetaria. Los organismos internacionales presionan, financian campañas o promueven leyes anticrimen. Pero en realidad, no están luchando contra el crimen financiero, están luchando contra la independencia financiera. Reflexión final: cada satoshi, una trinchera. Haz una pausa, y mira lo que acabamos de vivir hoy. ¿Sabes qué me hizo clic mientras armaba este guión? Que lo que parece una regulación, en realidad es una reedición silenciosa del poder. Goldman Sachs, BNY Mellon, los fondos tokenizados, la SEC tambaleando, todo indica una reorganización desde adentro del sistema tradicional, no para sumarse a la revolución cripto, sino para redibujarla bajo sus reglas. No están cambiando las normas, están fabricando una nueva partida, y ya empezaron sin avisarte. Fíjate en esta jugada oculta: ETFs que se filtran, se evaporan, y luego regresan sin ruido. CBDCs congeladas en mesas de diseño. Bancos que lanzan licencias piloto, pero sin titulares. Fondos institucionales acumulando sin mover el mercado. Todo esto responde a un solo patrón: retirarte del juego con miedo, mientras ellos toman posición en silencio, y ahí es donde tú decides si miras, o si despiertas. Hermano de la descentralización y combatientes de las trincheras cripto, si este contenido te sacudió como a mí al investigarlo, suscríbete, activa la campana y comparte esta visión con los que todavía viven bajo la vieja narrativa, porque lo que se viene no es una ola, es un nuevo océano. Y cada satoshi es una trinchera más en esta batalla silenciosa. Nos vemos en la próxima guerra cripto. Los que entienden, ya están dentro.